Muchas bendiciones. Hoy estamos nuevamente esta noche llevando este curso tan hermoso que Dios nos ha dado, los tribunales de Elohim. Hoy vamos a estar con la clase 4.2. Clase 4.2. Las diferentes funciones en los tribunales de Elohim, pero vamos a estar hablando sobre el juicio de Job, ¿verdad? Sobre Job vamos a estar hablando esta noche. Vamos a estar viendo lo que fue el juicio de Job, lo que Job decía en la desesperación que Job pudo haber sentido, ¿verdad? En ese momento donde se sintió tan atribulado, donde se sintió solo. Bueno, si lo analizamos, son demasiados pasajes bíblicos, ¿verdad? Muchos capítulos, pero vamos a estar viendo lo más importante, porque nos llevaríamos todo un curso solo analizando lo que es el libro de Job, ¿verdad? Y cada palabra que Job dijo, cada palabra que dijo su esposa, cada palabra que dijeron sus amigos. Entonces, vamos a analizarlo así como por encimita hoy, ¿verdad? Lo que es esta parte del tribunal. Y porque estamos viendo lo que son los tribunales a los que están en TikTok, lo que son los tribunales de Elohim, ¿verdad? De Elohim o Elohim, como quieran ustedes decirlo. Los tribunales en el cielo. Sabemos que siempre vamos a tener un Dios poderoso que nos cuida, que nos protege, un Padre eterno que siempre va a estar dando veredictos a favor de nosotros cuando es justo el juicio, ¿verdad? Un abogado que tenemos, que en aquel tiempo, aunque era el ángel del Eterno, ¿verdad? Aunque estaba ahí Yeshua, pero era muy diferente a hoy en día, que sabemos que nosotros sabemos que tenemos un abogado. Job no sabía que tenía un abogado. Él pedía un abogado. Él gritaba por un abogado. Él necesitaba que ese abogado lo defendiera. Y hoy nosotros sí sabemos que tenemos a Yeshua como nuestro abogado. Entonces, ya imagínense, es algo que tenemos a favor de nosotros. Dice según la palabra, según los escritos, lo que dice es que Moisés fue el que escribió el libro de Job, dicen algunos. Otros dicen que el autor no se conoce, ¿verdad? Que no se sabe bien quién lo escribió, pero muchos dicen que fue Moisés el que lo escribió. Entonces, bueno, está entre eso. También se dice que Moisés, al escribir el libro de Job, era porque como que él, donde él vivía, para ver, aquí lo tengo anotado. A ver, por aquí lo tengo anotado, vamos a ver. Lo estaba buscando para darles esta referencia a ustedes, porque me gusta irme desde... Ve, dice, era un autor anónimo, el contexto no menciona el autor de Job mismo, es como probable porque el libro depende de que ignore las conversaciones en el cielo sobre su situación. Pero dice que candidatos más mencionados por las tradiciones y estudios de Moisés, es la atribución más común en la tradición judía. En el Talmud, en babilónico, dice que Moisés escribió su propio libro y los pasajes referentes a Balaam y Job. Sus argumentos de Moisés vivió, dice que 40 años en Madián, eso es lo que dice, ¿verdad? Cerca de la tierra de Uz. Ahí, cuando yo estudiaba teología, se decía que no se sabía dónde quedaba Uz, ¿verdad? Pero según lo que dice esos estudios, dice que Moisés vivió 40 años cerca de Madián y cerca de la tierra de Uz, donde vivía Job, y pudo conocer ahí la historia, ¿verdad? Eso es lo que dice el libro del Talmud, ¿verdad? Esos ya son como otros escritos, otras... Es que además es difícil porque ya imagínense, en aquellos años no teníamos el internet que tenemos ahora, no teníamos la inteligencia artificial, no teníamos Google, no teníamos nada, no tenían nada de eso. De hecho, Job no tenía ni una Biblia. No estaba ni la Torá, porque según parece, el libro de Job fue escrito aún antes que Génesis. No Génesis, todo lo que pasó fue antes de Job, no.
porque no había nada en la tierra, ¿verdad? Sino el libro escrito. Se escribió primero Job. Job es uno de los primeros libros escritos en la palabra de Dios. Entonces, según aquí, lo que puede decir el Talmud es que dice que Moisés vivió 40 años cerca de Uz y que de ahí él pudo haber escuchado la historia de Job, ¿verdad? Pero de ahí eso es pura revelación, porque imagínense, o sea, toda la explicación que da este libro de Job de los tribunales del Eterno, ¿verdad? Ayer yo le hablaba con mi hermano y yo le decía, hay mucha gente que saca de contexto muchas cosas que hay en la Biblia que están muy claras, estudiadas muy claras, y el que más sacó de contexto en la palabra de Dios fue la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica es la que más se ha salido, hicieron sus propias leyes, sus propios escritos. Entonces, nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que hay muchas cosas que no van a estar completamente claras. El libro de Job es un libro ¿cómo le puedo decir? Bueno, esto que no se sabe en ciencia cierta quién fue su autor. Se dice que Moisés, pero no se sabe con claridad, ¿verdad? Otros dicen que es anónimo, pero tuvo que haber una revelación. Yo sí creo que pudo haber sido Moisés que Dios le reveló todo este escrito, porque ¿a quién más se lo iba a revelar? Amén. Después, pensar cómo es que escuchan, cómo le cuentan, digamos, a Moisés cómo fue la conversación en el cielo. Entonces, yo ayer hablaba con mi hermano Fran, ¿verdad? Que es pastor también, y nosotros decíamos, es que hay cosas que se van a hacer por referencias bíblicas, otras porque Dios las revela. Amén. Pero nosotros no nos podemos salir del contexto de Dios. En aquel tiempo era muy diferente. Había un, no sé, yo digo, y lo hablaba con mi hermano ayer también, la Biblia habla cómo el día se fue en el carro de fuego, cómo, digamos, ¿cómo se llamaba ese? Se me fue el nombre. Bueno, cómo otros desaparecieron, aún Moisés no se encontró su cuerpo, cómo Enoc, y cómo aún Yeshua traspasaba paredes, ¿verdad? Según la Biblia. Y dice la Biblia que nosotros vamos a hacer cosas mayores a lo que en la Biblia está escrito. Pero para nosotros hacer cosas mayores tenemos que creer en lo que la Biblia está escrito y hacer las cosas y seguir los consejos de la Biblia. Porque ese libro son consejos, es un libro de consejos. Que sí, se escribió la ley, sí, no se borró ni un punto ni una coma, como dice mucha gente, que no, que ya la Torah está, se quitó. Si la Torah era lo que estudiaba Yeshua, ¿cómo la van a quitar? ¿Cómo? O sea, no se puede, amados. Todo eso es una enseñanza. Todo eso, que la tradición judía dice que aún los judíos no se cortaban ni la punta de la barba, ni se cortaban la punta del pelo, pero era la tradición judía, en su religión judía. Hay cosas que son de la tradición judía, de la religión judía, pero hay otras cosas que son para nosotros, sus hijos. No solo los judíos, sino nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si a ellos les sirvió esto, a nosotros también nos va a servir. Amén. Va a ser mejor para nosotros. Entre más nosotros nos metamos, entre más tratemos de hacer las cosas bien, que le van a decir a usted fanático, que le van a decir a usted que usted está enfermo de la cabeza, lo que sea, porque no sigue las tradiciones que están en la Biblia. O sea, tenemos que aprender a ser obedientes. Si nuestro papá nos dice a nosotros, que no tenemos que ir a X lugar porque es peligroso, la mamá cuando estábamos pequeños no se suba a tal lugar, porque ellos ya sabían que era bueno y que era malo. ¿Qué más Dios, que es nuestro Padre eterno? ¿Qué más Él, que nos cuida y que nos protege? ¿Qué más nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere protegernos y quiere que nos vaya bien en la vida? ¿Cómo nos va a ir bien en la vida? Llevando sus consejos, tomándolos, haciéndolo de nosotros. Así es como nos va a ir bien en la vida. A mí, yo le puedo decir, a mí me gusta mucho el chicharrón, ¿verdad? Pero yo sé que la carne de cerdo
también, viene muy contaminada, hay mucho parásito, hay mucha cosa, pero aún en los tiempos de antes era peor porque no habían las medicinas que había ahí para un cerdo, pero no se dice que se quitó la ley de no comer cerdo, no, usted sabrá si a usted le conviene o no le conviene, o sea, cada uno sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, si le cae mal o no le cae mal, o sea, si quiere cumplir la palabra o no la quiere cumplir. Yo de vez en cuando me como un chicharrón y soy sincera, porque me gusta. Pero yo aprendí, antes comía cerdo todos los días. Ahora esa ya cada vez perdida y aún así me siento mal. La conciencia me reclama, amados, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Y entonces hay pecados en los cuales usted se levanta y sigue. Hay otros pecados que son de muerte y destrucción. Hay otros pecados que no se perdonan, como blasfemar en contra del Espíritu Santo. Dice que ese no tiene perdón de Dios. Entonces tenemos que conocer y saber esto. Bendiciones, Mile, ¿cómo está, mi amor? Que Dios me la bendiga, mi hermana, que está en Estados Unidos. Que el Eterno me la bendiga. Está conectada en Facebook. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que es lo que se dice es que esos candidatos más mencionados por la tradición y estudios de Moisés es la atribución más común en la tradición judía. En el Talmud babilónico dice que Moisés escribió su propio libro y los pasajes referentes a Balaam. Job se argumenta que Moisés vivió 40 años en Madián, cerca de la tierra de Uz, donde vivía Job, y pudo conocer la historia. Y aquí habla de varios libros que escribió Moisés. Pero bueno, esa parte quería decírselas para que lo sepan. Voy a volver a repetir cómo se llama hoy la clase, ¿verdad? Tiene el mismo nombre que la semana pasada. Espere tengo un montón de hojas aquí. Dice, las diferentes funciones en los tribunales de Elohim. Hoy analizando el libro de Job. Amén, parte del libro de Job, porque como les decía yo al principio, si nos metiéramos a todo el libro de Job, no vamos a terminar, ¿verdad? Jamás. Entonces, Padre eterno, te pido que esta palabra y que esta clase, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, Señor. Que nunca sea borrada, que podamos aprender, que podamos ponerla en práctica, que podamos enseñarle. Cancelamos todo espíritu de venganza, de opresión, Señor. Cancelamos todo plan de Satanás, toda confusión, toda mentira en el nombre de Yeshua que quiera traer a nuestras mentes. Espíritu de Dios, te pido, Señor, usa mi boca, mi alma, mi cuerpo, mi ser, Señor, para dar esta clase, que seas tú hablando, Señor, yo vengo para que tú crezcas. Yo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y me presento delante de ti, Señor. Quiero presentarme limpia, Padre. Quiero recibir de ti esta noche y quiero dar de lo que tú me das. Señor, que esta clase sea de mucha bendición y de mucho aprendizaje para nuestra vida, en el nombre de Yeshua. Amén. Ok, vamos a ir al libro de Job. Vamos a estar en el libro de Job. Y vamos a ir a Job 1. Job 1. Y vamos a ver lo interesante de esta historia, porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que Job no era malo. Ya sabemos que Job no estaba pecando. Ya sabemos que fue una prueba, ¿verdad?, la que él vivió. Pero a veces vemos a alguien en prueba y solamente condenamos, señalamos, ¿verdad? Pero se nos olvida este dedo, que es el que nos está señalando a nosotros, ¿verdad? Señalamos, juzgamos, murmuramos, caemos en pecado por condenar a los demás sin ver lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Amén. Entonces, aquí, ¿qué pasó hasta con los amigos de Job? ¿Verdad? También lo condenaban. ¿Quién habló mal de Dios? Su propia esposa. Entonces, alrededor de un juicio va a haber mucha gente
que va a venir a condenarlos, porque muchos están influenciados por ¿quién? ¿Quién es el acusador? A ver si se acuerdan. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás. Ok. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? ¿Elena? Yeshua. Yeshua. No, ¿quién es el juez? Dios. El Padre Eterno. Buenas El- noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, pastora. Ajá, el Padre Eterno. ¿Quién es el abogado? Yeshua. Yeshua es el Yeshua. abogado. Ok. ¿Se acuerdan que hablamos? Para ver aquí. ¿Quién es el fiscal? El acusador. El acusador. ¿Qué hace el fiscal? Buscar la manera de hundirnos. Buscar la manera de hundirnos. Amén. Entonces aquí lo vamos a ver más claro todavía en esta clase con este ejemplo. Dice, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado ¿de qué? ¿De qué vivía? ¿Apartado de qué? Del mal. Del mal. Ok. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo del banquete, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido sus corazones a Dios, en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Aquí no está diciendo que los hijos de Job no pecaban. Por eso Job hacía holocausto por sus hijos, ¿verdad? Porque él temía que sus hijos hubieran hablado en contra de Dios o hubieran pecado en contra de Dios. Amén. No está hablando que sus hijos se arrepentían, está hablando lo que Job hacía. Amén. Primera prueba de Job. Aquí vamos, ¿verdad? Eso es importante. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor le preguntó, oigan, muy importante. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Yo digo aquí, ¿quién tentó a quién, verdad? ¿Quién tentó a quién? Entonces dice, ¿te has puesto? Dios tentó a Satanás. Dios más bien tentó a Satanás. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado ¿de qué? Haciendo fiestas todo el tiempo. Pecando. Apartado del mal. Apartado del mal. Satanás respondió, ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has vencido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan la tierra. Pero extiende la mano
y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Qué hace un fiscal, Elena? ¿Qué dijimos la semana pasada que hacía un fiscal? Es el que representa el gobierno, el Estado, evidentemente hace la función de la fiscalía. Ok. Aquí, ¿qué quería él? Él aquí desde ya estaba poniendo pruebas, o sea, él ya estaba haciendo su argumento, ¿verdad? Él ya estaba haciendo su argumento, pero existe la mano y daña todo y dice entonces, me voy a devolver al 10. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia? Todas sus posesiones, ya está poniendo el argumento. Él como fiscal ya tiene que ir poniendo su argumento para su defensa. Amén. Porque también Satanás necesitaba defensa. Entonces dice, en sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó Elohim, el Padre Eterno. Todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. ¿Quién le está dando las posesiones a Satanás? ¿Quién le está dando permiso? Yeshua le está dando permiso a Satanás para que le quite todos los bienes, sus hijos, todo, pero que no toque a Job. El Padre Eterno le está dando el permiso a Job, ¿verdad? A Job. Aquí no está hablando todavía Yeshua. Entonces... No, le está dando permiso a Satanás. Sí, pero usted dijo Yeshua. El Padre Eterno, ahí no estaba Yeshua, estaba así como el ángel de Jehová, pero aquí está hablando del Señor, ¿verdad? Entonces, muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho eso, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Amén. Él se fue de una vez y dijo, bueno, aquí voy, ya tengo permiso. Job abrió puertas para ese permiso. Job estaba... No. No, él no abrió puertas. Él no abrió fue puertas. Dios que tentó a Satanás. Fue Dios. Entonces... Yo no lo diría como tentar, yo diría que fue como un reto para demostrarle a Satanás quién era él. Porque lo que él le quitó se lo devolvió, le demostró, lo probó, estaba como probándole a Satanás quién era él y quién era él, nada más, solamente un reto él le hizo a Satanás, que obviamente él fue la victoria. Pero no se me adelante, María, se me está adelantando un montón. Se me está adelantando, yo estoy en el final de la historia, no se me adelante. Sí hubo como un tipo de tentación. Porque él le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, justo, un hombre que no le había abierto puertas a Satanás para poderlo tocar. Un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Él le dijo, como ya lo viste, venís de rodear la tierra. Venís de andar por todo lado. ¿Viste aquel? Es como que yo diga, ¿vio María José? Qué bien que lo está haciendo. ¿Cómo están danzando? Usted vio, cómo están orando. No, ahora hay una más, y ahora ora más, y ahora lee más palabra. Ya, y entonces yo la pongo, como que yo la pongo, ¿verdad? Ahí. Y yo le estoy diciendo, vaya, tiéntela, a ver si va a resistir la prueba. Yo me imagino que más de una vez Dios le dice, ¿has visto a mi hija Sujei? Ahora dice que está más fuerte que nunca. Y abrí la boca, tacapum, ¿verdad? Y entonces le dice, vamos a ver si es verdad. Hay cosas donde nosotros abrimos las puertas, que es donde nosotros vamos a sufrir terriblemente y no va a haber remedio. Van a haber momentos donde no va a haber remedio. Y ahí es donde nosotros vamos a decir, abrimos puertas. Y nosotros mismos sabemos cuándo abrimos puertas. Yo sé cuando yo peco, yo no sé ustedes. Pero yo estoy consciente de cuando yo cometo un error y perdón por la palabra, cuando yo meto la pata. Yo lo sé y yo lo tengo muy claro. Entonces yo inmediatamente le pido a Dios perdón
y me sacudo. Y si no lo hice en ese momento y me doy cuenta cuando ya metí la pata y cuando el error se hizo más grande, y voy de una vez delante de Dios a pedirle perdón. Pero hay momentos en que Dios va a decir, viene la formación de Sujei. Vamos a formar a Sujei. Entonces él le dice a Satanás, un momento, eso es una formación, ella no pecó. Aquí la vamos a formar. Aquí yo le voy a formar el carácter. Necesito que alguien del ministerio se vuelva en contra de Sujei, a ver cómo reacciona, a ver si abre la boca, porque con lo que primero peca es con la boca. Entonces, vamos a ver si va a abrir la boca o se va a mantener callada. Entonces, el diablo está ahí viendo, a ver, ¿verdad? Y me pone una prueba, y me pone otra prueba, y me pone otra prueba. Y Sujei mordiéndose la lengua para quedarse callada. Y pum, en algún momento, ¡plá! Llegué y se me salió el fuá de Sujei. Entonces ya esa prueba, aparte de ser prueba, ya se volvió una puerta abierta. Pero está el tribunal del Padre Eterno. Entonces el Padre Eterno está diciendo, no, es que yo la estoy formando. Un momento. No ha maldecido mi nombre todavía. Ella no ha dicho nada en contra mío. Como humana contestó, como humana reaccionó, pero todavía no me la puedes tocar. Hay personas que yo digo que Dios da oportunidad, y tal vez le dio todas las oportunidades del mundo para que tuvieran una salvación. Y al final lo que pasó fue que cayeron en la peor tentación y vino el acusador que había peleado y ganó el caso con todos los argumentos que tenía como fiscal y cataplum se los llevó. Vino un accidente, vino cualquier cosa y vino como ladrón en la noche. Y se llevó a la persona y murió y al infierno. No hubo salvación. Hubo otra gente que se mantuvo y en la prueba que Dios tenía, Dios lo estaba haciendo para salvación más bien. Entonces aquella persona empieza a guerrear, empieza a pelear y en lugar de caer como Job, ¿qué hizo Job? Desgarró sus vestiduras, ¿verdad? Se vistió de silicio, dice, rasgó sus vestiduras y dijo, si desnudo vine a este mundo, desnudo me voy. El Padre Eterno me dio y el Padre Eterno quitó. Bendito sea el nombre del Padre Eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabía que había una prueba. Entonces yo estoy en la prueba, ¿verdad? Dios le permitió al enemigo que me zarandeara, ¿verdad? Un poquito para formarme, para hacerme carácter, pero yo estoy adorando, yo estoy alabando, yo estoy glorificando el nombre y viene una y viene otra y viene otra y yo sigo agarrado de la mano de Dios. ¿Qué va a pasar? Vencemos en el nombre de Yeshua. Al final, vencemos con el poder y la autoridad de Dios, porque nos levantamos ¿en qué? En guerra. Amén. Nos paramos en guerra. Entonces aquí Job no había cometido pecado. Estaba siendo probado por Dios. ¿Para qué? Para darle una bendición mayor. ¿Qué pasa? Dios nos va a rodear de gente positiva, nos va a rodear de gente negativa, ¿verdad? Va a venir el angelito bueno y nos va a hablar, va a venir el angelito malo y nos va a hablar. Y ahí está donde nosotros de verdad vamos a caer. Y Dios está en su tribunal, vea, así, poniendo atención. ¿Y ahora qué? Y aquel dijo, y ahora, bueno, vamos a escribir en el libro de la vida. Y ella hoy se levantó y bendijo el día y dijo, Señor, tú estás conmigo en medio de la prueba. Y el otro día yo me levanto y refunfuño y Dios escribe, hoy se levantó enojada, pero no maldijo mi nombre. Y mira, y hoy mandé a la fulanita, a la Juanita, a hablarle mal para que se pusiera triste, pero Sujei no hizo caso. Voy a hablar en mi nombre, ¿verdad? Y mira, y mandé a la otra para que le levantara ánimo y Sujei la escuchó y le ayudó esa palabra.
Pero ahí está resistiendo la prueba. Y Dios está ahí apuntando todos los argumentos. Y Jesús, en el caso de nosotros, aquí no estaba Yeshua, ¿verdad? Aquí no estaba nombrado como Yeshua. Entonces, ahora sí nosotros tenemos a Yeshua. Entonces Yeshua dice, bueno, yo como abogado, yo estoy anotando aquí esto, a favor a la defensa. Esto va a mi favor. Yo como abogado, esto va a mi favor. Para yo poder defender y decir que esta persona realmente es de Dios, aunque la juzguen, aunque la señalen. Entonces dice que en Job, Job 1, de 6 al 7, dice que un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, le dijo, de rodear la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ellos se reúnen. En ese tribunal se reúne Satanás, se reúnen los ángeles, se reúnen los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a llegar a acusar. Recuerde que él no es omnipresente. Él envía sus demonios, sus testigos, ¿verdad? ¿A qué? A que vengan a tomar prueba de lo que usted hace. Siempre van a haber ángeles cuidándolo, pero igual van a haber demonios viendo a ver en qué momento usted cae para cataplum. Y entonces van al tribunal y dicen, bueno, ahora sí, juez. Y van corriendo, usted comete una falta. Y van corriendo, señor juez, aquí tengo el argumento. Aquí está, hoy pecó. Hoy se portó mal, vea, su rey hoy pecó, hoy se portó mal, condénela, deme su alma en este momento. Eso era lo que quería Dios, que hubiera una guerra dentro de Job interior. ¿Para qué? Para que Job creciera. No era para dañarlo, porque dice que la prueba no era para matarlo, no era para muerte, sino era para levantarlo espiritualmente. Pero el fiscal entonces le dice a sus testigos, bueno, demonios, que son los testigos, demonio de muerte, a ver, ¿qué hizo? No, hoy se drogó y manejó. No, hoy se alcoholizó y anduvo en carro. No, hasta esto. Anda el carro malo y no le importa su vida. ¿Qué pueda pasar? Aún eso es pecado, porque tenemos que tener cuidado de todo lo que nos rodea. Amén. Hasta de la electricidad de nuestra casa hay que tener cuidado. De todo, amados. Son pequeñas cosas en nuestra vida. Hay cosas, y yo me voy a aprovechar de esos descuidos para yo hacer un desastre, le dicen los demonios en el juicio. Vamos a ver qué pasa. Amén. Entonces dice que en Job, que en Job 8:11, ahí en el 1 dice, y el Eterno le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Aquí le está diciendo que es apartado del mal. Y respondió Satanás al Eterno, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él pensaba que Job estaba con Dios por interés nada más. No conocía el verdadero corazón de Job. Satanás no sabía todavía con quién se iba a enfrentar, porque no lo conocía. Dios le estaba diciendo, ¿conoces a mi siervo Job? ¿Lo vistes? Ya que vienes de rodear la tierra, ahora sí dígame, ¿conoces a tu siervo Job? Entonces le dice, no lo conocía, porque le está diciendo que lo amaba solo porque lo que él tenía. No lo conocía, no conocía el corazón de Job. Pero ya Dios, como juez justo, ya sabía el corazón de Job. Ya él estaba seguro de quién era Job. Ya él escuchaba sus oraciones. Cuando Satanás viene a decir, mira,
a Elizabeth. Ah, no, mira a Amalia, mira a Cintia. Ah, no, mira a Adriana. Dios dice, yo escucho sus oraciones. Yo conozco sus guerras. Yo conozco su clamor. Y Dios de una vez les va a decir, pero vaya, tóquelas para que vean qué guerreras que son. Cómo se van a parar y van a pelear. Porque recuerde que Satanás no conoce nuestra mente. Satanás no lo conoce, Satanás no es omnisciente. Él no puede estar dentro de nosotros. Él puede ver lo que está visible a la vista de él, pero no lo que está dentro de nosotros hasta que no abrimos nuestra boca y lo decimos. Entonces Satanás no conocía por dentro a Job y no conocía el corazón que Job tenía. Entonces le dice, no, quítale todo lo que tiene para que vea. Como él era un interesado, egoísta como es, y lo quería todo solo para él, porque es orgulloso, prepotente, y tiene todo lo malo que nosotros no tenemos que tener. Y lo tenemos, lo peor es que lo tenemos. Entonces no lo conocía. No lo conocía, y venía de rodear la tierra. Pero Dios como juez justo estaba seguro. Yo estaba seguro de Job. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestro pasado y Él conoce nuestro presente. Satanás no. Satanás conoce el pasado. Conoce lo que estoy viviendo hoy en este momento, pero no conoce el futuro. Dios sí. Entonces en el primer veredicto dice, en Job 1:12, el Eterno dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás corriendo de una vez. ¿Verdad? Y salió Satanás delante del Eterno. Corriendo. Él estaba ya seguro de que él iba a ganar. Porque no conocía el corazón de Job. Ese es el juez que nosotros tenemos. ¿Usted cree que usted le va a ir a mentir a Dios? ¿Usted cree que usted en un juicio delante de usted le podrá mentir aquí al juez humano? Y poner mentiras y argumentos de mentiras y falsos testimonios y falsas pruebas, pero usted en el cielo no puede argumentar nada que no venga, que no sea verdad. A que usted mienta todo lo que quiera. Pero a Dios no se le va ni una. Por eso tenemos que mantenernos firmes delante de Dios, nos cueste lo que nos cueste. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos esa defensa a favor de nosotros. Y como les digo, en aquel momento, ahorita vamos a ver algo más. Entonces, dice, la destrucción llega en un día. Entonces, Job, en el 14, estamos siempre en el 1, ¿verdad? En el 14 dice, bueno, vamos a ir desde el 13. Y llegó el día en que los hijos de las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, celebraron un banquete. Entonces, un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada y solo yo puedo escapar. Ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselos. Dice el fuego de Dios. Pero ¿quién era el que estaba tentando ahí en ese momento? ¿A quién le había dado permiso Dios?
Aquí dice que el fuego de Dios, ¿verdad? Porque era lo que ellos estaban viendo. No había terminado, no había terminado de hablar en este mensajero. Otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y se apoderaron de los camellos y los llevaron a los criados y los mataron a filo de espada. Y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar ese mensajero y todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor y todos ellos. Y cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre sus jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a ese punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras. Oiga usted, ¿verdad? Se rasgó las vestiduras, se rasuró su cabeza y dejó caer al suelo en actitud de adoración. Se estaba quejando en ese momento. ¿Qué dice que hizo Job? ¿Cayó cómo? ¿En qué? ¿En actitud de qué? Adoración. De adoración. En actitud de adoración. Ahí ya había ganado una de las primeras pruebas. Una de las primeras etapas del luto. Porque el luto tiene varias etapas. Y ahí entre esas, una de las etapas del luto, aquí la había vencido. Adoró. Adoró. Se postró, exactamente. Adriana, ¿qué ibas a decir? No, que en el 16, en el mío, en la Biblia mía habla, cayó como un rayo del cielo que había quemado y consumido las ovejas. No habla como bolas de fuego, sino como un rayo. Ah, ok. Sí, dice, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Ajá. Y entonces, ok, gracias. Bueno, buenísimo. Cuando me dan otra me gusta, cuando me dan cuando están leyendo y hay otra versión también, ¿verdad? Para ajustarnos, porque hay muchas versiones y muchas traducciones. Sí, en la mía sale que cayó fuego del cielo. Ah, ok. Entonces dice, y Job responde sin maldecir, ¿verdad? Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿verdad? Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Vea, ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que en esa época no existía ni la Torá. Ni la Torá, amados. Él vivía en Uz. Ahí está diciendo que los eruditos dicen que estaba cerca donde estaba Moisés y que él escuchó la historia porque eso pasó muchos años antes que Moisés. Eso pasó mucho antes de Moisés. Aunque recuerden que la Biblia no está escrita en tiempo cronológico ordenado. No tiene el tiempo cronológico ordenado. Hay libros que están antes y después. Amén. Entonces, esto fue antes, ¿verdad? De Moisés. Él escucha la historia y él la cuenta. Amén. Entonces, imagínense qué fuerte tuvo que haber sido esa historia. Bueno, y si fue a Moisés, porque igual dicen que no se sabe quién fue. Pero bueno, entonces, voy a leer lo que dice el libro y lo que dice el curso, porque hoy lo que más vamos a hacer es analizar esos pasajes de Moisés. Dice, antes de concluir este capítulo, quiero hablar de lo que llamó el caso curioso de Job. En mi humilde opinión, Job es uno de los personajes más interesantes de la Biblia. Lo que es notable es que la mayoría de los eruditos
bíblicos creen que en el libro de Job es un libro más antiguo de la Biblia. Esto significa que el libro de Job fue escrito antes de que Moisés escribiera los libros de Génesis. Durante mucho tiempo antes de que entendiera cómo operar en los tribunales del cielo, el pasaje anterior de la escritura me resultó teológicamente difícil de tragar. Sabía por las propias palabras de Jesús que Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron expulsados del cielo por la fuerza. Esto es lo que Yeshua nos dijo acerca de este evento. En Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un destello y un relámpago. Así que imagina mi primera sorpresa cuando Job dice en el 1:6, y aconteció un día en que los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás, el adversario acusador, también vino entre ellos. Satanás en el cielo y delante del Señor que me está tomando me está tomando el pelo, ¿verdad? Él hace una pregunta, el escritor del libro del curso. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué está haciendo ahí arriba? O sea, Satanás en el cielo delante del Señor. Él se preguntaba, dice, cuando leía Job, ¿y qué estaba haciendo Job en el cielo? Si había sido echado del cielo, ¿verdad? Él se hacía esta pregunta. ¿Por qué Satanás estaba ahí con Dios? ¿Verdad? Él se hizo esa pregunta. Entonces dice que él dijo, no, o sea, entonces hay una contradictoria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está haciendo ahí arriba? Él se preguntó también. Y si pensé que fue arrojado del cielo. O sea, esos son preguntas que se hizo el que hizo este libro, ¿verdad? De este curso. Y dice que le bombardearon su mente y perturbaron su mente teológica. Lo que fue aún más sorprendente es la reacción del Señor ante la presencia de Satanás en el cielo. Y en eso dice que escucha eso. El Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió al Señor, de andar por la tierra y de andar por ella, en Job 1:7. La pregunta que esperaba que Dios le hiciera a Satanás era, ¿qué estás haciendo en el cielo? ¿Verdad? Él más bien pensó, o sea, más bien Dios tenía que haberle, en lugar de haberle dicho, ¿de dónde vienes? Él pensó, el escritor, ¿verdad? Que más bien tenía que decirle, ¿qué estás haciendo aquí? Si fue expulsado del cielo. ¿Verdad? Está interesante. Y entonces si uno se pone a analizar eso, ya pensaría lo mismo que el escritor de este libro. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí si fue expulsado del cielo con todos sus demonios? Esa pregunta habría significado que Satanás no tenía ningún derecho legal de estar en el cielo. Pero es que recuerden que Satanás sí tiene un derecho legal. Satanás tiene un trabajo en el cielo. ¿Cuál es el trabajo que Satanás tiene en el cielo? A ver, ¿cuál es el trabajo que Satanás tiene en el cielo? Contésteme. ¿Cuál es el trabajo, el puesto que Satanás tiene en el cielo? Ya y no sé, el fiscal. El fiscal. El fiscal, por eso él tenía que llegar ahí donde estaban reunidos a ver qué estaba pasando. ¿Verdad? Él tenía que llegar con todos sus argumentos porque él venía de rodear la tierra. Entonces, ¿qué estaba llevando él en ese momento? Ellos hablan ahí de Job, pero ellos no solo hablaron de Job. Satanás iba a ir a presentar todos sus argumentos. Nada más que Dios lo agarra en frío y le dice, ¿conoces a mi siervo Job? Varón justo, varón perfecto, intachable. ¿Me entiende? Porque es una coseta, dice Angie. Sí, es de las cosetas. Ese es de las cosetas, de verdad. El que va y nos acusa. ¿Verdad? Entonces dice, pero esa no es la pregunta que Dios hizo. En cambio, le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Cuando recibí la revelación de la corte del cielo, todo encajó.
El Espíritu Santo, Satanás es un oficial de los tribunales del cielo hasta que concluya la era del pecado, ¿verdad? Ya cuando ya nosotros nos vayamos con el Señor y todo, hasta ahí termina su trabajo, ¿verdad? Ya ahí Él se queda sin trabajo, queda desempleado. Porque ahorita el trabajo de Él es ¿qué? Acusarnos a nosotros. El trabajo de Satanás es buscar argumentos y acusarnos a nosotros. Amén. ¿Cómo se puede tener un juicio sin fiscal? Dice que nosotros vamos a estar delante del Padre Eterno. ¿Quién es el que va a llegar a acusarnos a nosotros? Satanás en el juicio. Entonces dice que en ese momento él leyó Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 12, 10. Y dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Yeshua, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Oigan qué importante esto. O sea, ese ténganlo ahí bien marcado. Apocalipsis 12, 10. Porque dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Qué tremendo a veces es escuchar a alguien decir, viera, pastora, yo fui a una fiesta y yo estaba dispuesto a pecar. Y usted sabe, pastora, yo he sido alcohólico, y yo llevaba mi guarito. Y yo después le iba a pedir perdón a Dios. Hay gente que es así, sin vergüenza. Pero y no ve que al final las cosas salieron mal. Y me tuve que traer el guaro para mi casa. Y no fui a hacer nada. No pude pecar tranquilo. Así se lo dicen a uno. Así de descarada la gente. Así de descarada. ¿Qué dice? Cascarudos, sí. Y a veces nosotros somos cascarudos. Porque nos enojamos con Dios. Porque nos puso alguien en el camino. Para que no pecáramos. Y nos enojamos porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, porque Dios estaba ahí guardándonos. Y el acusador, imagínense, bravísimo, porque Dios metió mano. Satanás ahorita está trabajando sin descansar, menos en este momento, porque él necesita que entre más almas se pierdan, más gente va a tener él en el lago de fuego y azufre. Entre más gente no conozca de él y se aparte de Dios, más gente va a caer en el lago de fuego y azufre. Entre más gente venga a querer hacer el mal, no es que la competencia de él es Dios. Él pelea contra Dios. Y él nos pone a nosotros a pelear contra Dios. Un día de esos hablaba con alguien y me decía, es que yo no voy a ese lugar porque es que no puedo ir porque usted ya sabe, porque me cae mal. Entonces yo le dije, hablando de que van a otras iglesias o lo que sea y se encuentran con personas que no soportan. Y yo, de una vez Dios me dijo, dígale, que si ella pretende venir al cielo o él pretende venir al cielo, si se va a fijar que el que le cae mal también está, porque entonces no va a entrar. Porque si no perdona, entonces va al infierno. Entonces yo no puedo estar diciendo, yo no voy a ese lugar, yo no hago esto, porque si está aquella persona que me cae mal, entonces yo no voy a estar ahí.
Y nosotros, como, no voy a decir cristianos, porque cristiano es una religión. Si usted es religioso, allá usted. Pero si usted está haciendo eso, yo lo he hecho, yo lo hice. Fue que a mí Dios me habló ese día y me dijo, ¿acaso cuando vengan al cielo van a decir? Ah, no, si está María, o si está Petra, o está Juana, yo no entro porque ahí está Petra y me cae muy mal. Si Petra está en el cielo fue porque se arrepintió. Si Juana está en el cielo fue porque se arrepintió. Y si usted no viene es porque usted está en pecado. El diablo va a hacer que usted peque para que no pueda alcanzar la salvación. Él es un fiscal. Él está viendo a ver cómo lo acusa. Él está viendo a ver cómo usted cae. Él está viendo cómo usted pierde. Amén. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero si le está hablando, qué rico. Si le está hablando, qué rico. Si le está sacudiendo, qué rico. Porque a mí me sacude bien bravo me sacude Dios. ¿Ah? No pongamos, no veamos el tronco que está en el ojo del palito, la basura que está en el ojo del otro. Porque así tronco tenemos nosotros en el de nosotros. Nos creemos muy perfectos, muy santos, muy puros, muy de todo. Más bien tratemos de guardarnos en santidad. ¿Por qué? Porque Dios todo lo está viendo desde el tribunal. Dios todo lo está viendo, Dios todo lo está notando. Acuérdense que hay un libro de la vida. Hay un libro de la vida donde todo está ahí escrito. Entonces en el segundo, en el 2, vamos a ir a Job 2. Ok, entonces voy a seguir leyendo un toquecito aquí para terminar esto que está diciendo el escritor. También dice, también cayó en su lugar. Dice, el acusador de los hermanos es un fiscal en los tribunales del cielo, ¿verdad? El acusador de los hermanos. ¿De cuáles hermanos? Ahí está diciendo que el que acusaba a los hermanos, ¿verdad? ¿Quién era? Satanás, ¿verdad? Entonces dice, en los tribunales del cielo, y su trabajo es presentar cargos contra los habitantes de la tierra, que son declarados culpables de pecar contra la palabra y el gobierno de Dios. Por eso Satanás estaba en la corte del cielo. Había venido a procesar casos. Supongamos que los hijos de los hombres estaban violando la ley de Dios. Es interesante que el diablo que nos tienta a pecar contra Dios es quien también nos persigue en los tribunales del cielo en el momento en que actuamos sobre la tentación y qué ironía. Vamos a apuntar esto. Eso es importante. Apocalipsis 12:10. Ahí ustedes leen Apocalipsis 12:10. Dice, y también cayó en su lugar. Bueno, también cayó en su lugar, que era Satanás. Es que aquí está dando todo un texto. Dice, bueno, de aquí, el acusador, a partir de aquí, me dice, el acusador de los hermanos es un fiscal. El acusador de los hermanos es un fiscal en los tribunales del cielo. El acusador de los hermanos es un fiscal en los tribunales del cielo. Y su trabajo es presentar. ¿Están copiando? Sí. Es presentar cargos. Yo ya lo copié. Ah, ok. Es presentar cargos contra los habitantes de la tierra. El acusador de los hermanos es un fiscal de los tribunales del cielo y su trabajo es presentar cargos contra los habitantes de la tierra.
que son declarados culpables, de pecar contra la palabra, y el gobierno de Dios. Por eso, Satanás estaba en la corte del cielo. Por eso Satanás estaba en la corte del cielo. Había venido a procesar casos, Supongo que los hijos de los hombres estaban violando la ley de Dios. Me resulta interesante me resulta interesante que el diablo que nos tienta a pecar contra Dios es quien también nos persigue en los tribunales del cielo. En el momento en que actuamos sobre la tentación. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía de parte de Satanás, porque él es el que nos tienta y después nos acusa. Eso es como cuando estamos pequeños y tenemos primos o primas o vecinos o no sé, jugamos con chiquitos y los chiquitos empiezan a ver cómo hacen para pelear. Entonces al final, cuando vio que usted cayó, va y lo acusa con la mamá, su gay me pegó, y tal vez el chiquillo había estado ahí puyando hasta que ya sacó de quicio al otro chiquito. ¿Y qué pasa? Muchas veces la mamá nos llega y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? No, simplemente viene y acusa. Viene y le pega al chiquito de una vez. A mí me pasaba con mi hijo Ángel. Ángel siempre ha sido muy inquieto, ¿verdad? Y Ángel siempre ha tenido algo que Ángel no se guarda nada. Ángel todo lo dice, le duela a quien le duela, se enoje quien se enoje, a él no le importa. Ángel, así era yo igual. Nada más que uno va aprendiendo y ya después, ¿verdad? Y Ángel es así. Desde pequeñito él llega y dice, mami, es que papá, yo hice y el otro hizo, y decía las cosas como eran. Entonces muchas veces yo al final ni lo castigaba porque llegaba y me decía la verdad. Y muchas veces decían, está mintiendo Ángel, pero yo sabía, porque Ángel no se guardaba nada. Y muchas veces con la maestra me pasó
que me llamaba por teléfono ya cansado, que Ángel era terrible, digamos, Ángel se paraba en la silla y empezaba a bailar en pleno examen o empezaba a cantar, pero él hacía algún desorden en la clase. Y resulta que, pero había momentos de que habían cosas que Ángel no había hecho, pero como Ángel siempre había sido tan bandido, entonces todo le caía a Ángel. Y una vez vino una chiquilla y yo estaba fuera del aula de Ángel y yo estaba viendo como que son como unos ladrillitos con huequitos, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo lo que estaban haciendo y yo veo que la chiquilla llega y le pega a Ángel, pero salió corriendo la chiquilla y la abuelita estaba afuera hablando conmigo, que hasta por cierto era familia de María José, ¿verdad? La sobrina. Entonces estaba entre la misma familia. Entonces llega y me dice, hey, es que Ángel le pegó a la fulanita y que no sé qué. Le digo, no, yo estaba viendo, usted estaba aquí conmigo, usted no vio que fue ella la que le pegó a él. No, y después en la casa ella escuchó donde la chiquita le contó a otro que era ella la que le pegaba a Ángel, pero que a ella le gustaba ver a Ángel enojado. Entonces la abuelita me llamó y me pidió perdón. Pero muchas veces a Ángel yo lo castigué, porque como era así, entonces yo le creía más a la maestra que a Ángel. Y una vez me empecé a averiguar cómo estaban las cosas, y ya vi que no, que muchas veces yo había castigado a Ángel sin haber averiguado, sin haberme preocupado por qué era lo que estaba pasando. Y Dios no, amados. Dios a usted nunca lo va a acusar, Dios nunca va a levantar un veredicto, nunca va a levantar algo en contra suyo, porque Él es un juez justo. Él sí va y investiga, Él sí va y reconoce, Él sí va y ve las cosas como son. Pero Satanás, como es el acusador, él siempre va a querer venir y tirarnos, siempre va a querer venir y dañarnos. Entonces, también nos habla, ¿verdad? Dice que mientras Satanás estaba tratando de representar caos en los tribunales del cielo contra los hijos de los hombres, el Señor mencionó en el nombre de Job. Dios le preguntó a Satanás si había considerado y había reflexionado sobre el estilo de la vida del siervo de Job. Y lo que es bastante interesante es la respuesta de Satanás a la pregunta del Señor Job, de Dios. Dice, y Satanás le dijo, ¿no has puesto un cerco de protección alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todo lado? O sea, ya Satanás sabía la autoridad que Dios tenía sobre Job y la protección que tenía. Porque de una vez le está diciendo, ok, vaya, tiente a mi siervo Job, pero él tiene una protección, ¿verdad? Él tiene una protección, y esto lo vemos aquí en el 1, del 8 al 10, que dice, el Señor Satanás, considerando y reflexionando sobre mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, varón íntegro, recto, temeroso de Dios, con reverencia, y que se abstiene y se aparta del mal, porque honra a Dios. Entonces Satanás respondió al Señor, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No has puesto un cerco de protección alrededor de su casa y de todo lo que tiene? Por todo lado has bendecido la obra de sus manos y le has conferido prosperidad y felicidad, y sus posesiones se han multiplicado en la tierra. Él sabía que había un cerco, ya él había ido a investigar cómo estaba, porque para levantar juicio en contra de Job tenía que investigar. Y ahí ya Satanás ya estaba investigando. Hay un cerco alrededor de Job. Hay un cerco alrededor. Me estás mandando a tentarlo, pero hay un cerco alrededor de Job. Dime, Ania. También eso del cerco azul lo veo yo como, tal vez no es que Dios lo puso, diría yo, sino es que la misma palabra lo dice, que Job era una persona íntegra, o sea, él era obediente, y sí, la persona que es obediente está protegida. O sea, si él fuera sido lo contrario, él quita esa protección, uno mismo quita esa protección. Sí. Al ser uno obediente en las cosas del Eterno, esa protección va a estar. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Entonces, al Job ser un siervo íntegro, apartado del mal, o sea, era obediente al Eterno, o sea, él tenía esa protección. Porque vea que cuando
Dios lo puso para que lo tentara, Dios le dice, no lo toques, porque ya ahí Dios sí le dijo, no toques tales cosas, ¿verdad? Sí. Pero ese cercado que él tenía, siento yo que era por su obediencia. Exactamente. Pero Satanás ya vio esa protección, pero Dios se la quitó. Porque entonces Satanás no hubiera tocado a sus hijos, a sus bueyes, a sus empleados, no hubiera tocado nada. Lo que no podía tocar era la vida de Job, el alma. Recuerde que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, el cuerpo queda inerte ahí, se lo comen los gusanos. El espíritu es de Dios, el espíritu inmediatamente regresa a Dios, pero el alma es el que estaba peleando ahí Satanás. No es tanto eran sus posesiones, era el alma, porque en el momento que Job maldijera a Dios, hasta ahí llegaba. Maldijo el día en que nació, pero no maldijo a Dios. Eso fue la protección que tuvo, la obediencia a través de su vida, porque el resto de la protección se la quitó sobre sus bueyes, sobre sus hijos, sobre sus asnos. Solo le dejó una esposa terca. Amigos también, que también no entendían lo que estaba pasando. Pero sí le quitó, ¿verdad? Sí le quitó la protección, o si no, no le hubiera podido tocar. Pero ya Satanás había visto esa protección, ¿ok? Entonces quítale, ¿verdad? La protección para ver si él no te maldice. Entonces Dios le quita la protección porque estaba seguro de Job. Estaba seguro. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job. Así de sencillo. Entonces vamos a ir al 2. Job 2. ¿Cuánto tiempo me queda? Por Dios. Bueno, vamos aquí volando. Dice, y entonces llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. ¿Para qué? ¿Qué estaba haciendo? Fiscalizando. Iba a comparecer, iba a hablar. Ya había fiscalizado, ya iba a comparecer. Ya había ido a fiscalizar, ya había ido a ver, ¿verdad? Ya traía las pruebas. Ahora ya iba a comparecer, ya iba a entregar las pruebas. Entonces le dice, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me insistas contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. O sea, Satanás vino, ¿verdad? De una vez ya venía. Y entonces Dios de una vez le dice otra vez, él es íntegro. Él es un hombre intachable. Él es un hombre que me honra. Él es apartado del mal. Aunque usted me insista contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Vea qué fuerte. De una vez, vamos a ver, está poniendo pruebas. Vamos a ver. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. En otros dice, respeta su alma. ¿Verdad? Aquí le dice, en el 2:6, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor a afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa aprovechó
y todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Por quién estaba siendo tentada esa mujer? ¿A quién estaba utilizando? A la persona más cercana. A la esposa. Pues Satanás estaba tentado. Estaba tentada por Satanás. ¿A quién va a usar Satanás en un juicio contra usted cuando Dios a usted lo está defendiendo en medio de la prueba? A los que están alrededor suyos, a sus hijos, a su esposo, a su mamá, a su papá, a su mejor amiga, a la persona que usted más quiere. Es la persona que más va a usar. Y en ese momento, ¿usó a quién? A la esposa. Entonces Job respondió. Ay, Job, ¿verdad? Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra en ese momento. Ah, no, pero a nosotros vienen y nos dicen y empiezan a tentarnos y cataplum, caemos de un solo. Dios guarde, Dios nos ponga a prueba, así como puso a Job. Yo creo que por eso muchas veces Dios no lo hace con nosotros. Porque ya sabe. Esta generación no es tan fuerte como esa. Esa era una generación de verdad. Y hoy, nosotros con palabra, con prédicas, Job no tenía ni radio, Job no tenía computadora, Job no tenía una pantalla, Job no tenía Telegram, Job no tenía para enviar cartas y recibir cartas. ¿Cuánto podía durar una carta? Cuando Pablo mandaba las cartas, cuando todos ellos mandaban, ¿cuánto duraban las cartas en llegar? Imagínense. No tenía un cuaderno, un lapicero cómodo, era todo en papiro, era todo diferente. Era una convicción plena de Dios en la vida de Job. Por eso amados, yo no me pongo a decir diezmen, porque si ustedes diezman y papá, no, yo siempre he dicho, tiene que ser la ofrenda y el diezmar tienen que ser por convicción, por algo que el Espíritu Santo haya revelado a la persona de que los ministerios no se mueven, sino es a través de los diezmos y de las ofrendas. Que hay muchos que lucran con eso y se hacen millonarios con eso, son otros 100 pesos. Pero de que hay necesidad de pagar luz, agua, papel higiénico, jabón, café, panes, sillas, instrumentos donde hay instrumentos, que alquilar un local donde hay que alquilarlo, que construir donde haya que construir. Es por convicción. Yo oro por convicción. Yo me entrego a Dios por convicción, porque yo creo que es así. Yo hago esto por convicción. Yo doy un curso por convicción, porque yo creo en Dios, porque yo creo que tengo que enseñar, porque yo creo que ustedes pueden dar más y pueden ir a enseñar a las personas. Puedo aprender de ustedes también por la convicción que ustedes tienen. Job tenía una convicción plena. La mujer no. La mujer no estaba tan plena como Job. Dice que en una de las sesiones Job responde sin maldecir. Segunda sesión de los tribunales, la piel por piel. Entonces aquí otra vez vino Satanás entre ellos y Jehová, y Satanás no ha considerado a mi siervo Job, y le pregunta en esa segunda sesión, piel por piel, a Dios. Job herido, pero se mantiene en el 2 del 7 al 10. Él siempre se mantiene, aún con tentación, aún con todo. Ahora vamos a ir al 9. Job 9. Job 9. Vamos a ver. En el tercer discurso de Job, en el 9:32,
Dios no es hombre como yo, para que le respondas y justo comparezcas ante este tribunal. No hay mediador aquí que decida el caso entre nosotros. No hay quien aleje de mí la vara de Dios para que ya no me asuste su terror. Quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo. En este dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Está Job de pie y pide un abogado. O sea, aquí Job está pidiendo un abogado, un árbitro, alguien que lo defienda. Job está desesperado. Ya en Job 9:32. Ya él, si empezamos desde arriba, desde antes, él empieza a pedir aquí, ¿verdad? Una comparecencia justa. Job entonces responde en el 1, aunque sé muy bien que eso es cierto, ¿cómo puedo un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él de 1000 cosas, no podría responder una sola. Profunda es su sabiduría, vasto es su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Todo eso lo está diciendo Job delante del tribunal, ¿verdad? Delante de Dios en su oración. Cuando usted está orando, usted está en un juicio. Muchas veces que usted dice, pero Dios, si yo no estoy entendiendo lo que está pasando, pero Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero Dios, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Eso es como Job, ¿por qué usted no me defiende? Pero él no está maldiciendo a Dios, que es muy diferente. En ese caso, perdón. En este caso, Job no tiene abogado. Pero tiene al padre. El padre es el abogado y el juez de él. En ese momento. Su propio acto, cómo le actuó en esta prueba tan dura, que es más prueba de la Biblia, es su propio alegato de defensa. Amén. No se tuvo que defender y le demuestra que el padre, lo defendió sobre todas las cosas, pero su actitud, que él se mantuvo firme, que no pecó, que no cayó ante Satanás, pues eso fue su alegato más grande que hay. O sea, él lo demostró. Amén. Así es. Entonces aquí él está poniendo todo su argumento. En lo que es Job 9, él está poniendo todo su argumento delante de Dios. Y él está pidiendo, ok, necesito un juez, necesito un árbitro, necesito a alguien que me defienda. ¿Verdad? Humanamente él estaba respondiendo a lo que él estaba pasando. Vamos a ir a Job 16. Como le dije, si fuéramos por analizar el libro de Job, llevamos todo un curso, porque es demasiado hermoso. Yo es que es el libro que más me he leído, la verdad, lo amo. En el 16-19 de Job igual, dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. ¿Qué está diciendo? Aquí en los cielos está mi testigo, que es Dios, ¿verdad? Y mi testimonio en las alturas, o sea, él se despreocupa, ¿verdad? Porque dice, ahora mismo tengo en los cielos, dice en el 19, un testigo, y en lo alto se encuentra mi abogado. Ve, él ahí está reconociendo que el Padre Eterno es su abogado. Amén. Que él tiene a alguien que lo defienda. Si Job sabía que tenía alguien que lo defendiera, sin tener todo lo que nosotros tenemos, ¿por qué nosotros actuamos ahora de la manera en que nosotros actuamos? Si nosotros vamos a los tribunales como tenemos que ir, sabiendo que tenemos un juez justo, un abogado, un acusador, amados, no hay guerra que no ganemos. Vea, yo no sé, pero a mí esto me lo reveló Dios casi que desde que yo me convertí, hace 28 años. Imagínense que en aquel momento, 28, 29 años tengo yo, imagínense que no me hablaban de nada de esto. Nada de esto me lo enseñaban. A mí esto me lo revelaba Dios. Y yo siempre he ido a los tribunales. Dígame, solo Dios me pudo a mí enseñar esto.
desde un principio. Yo no sé si a ustedes también, pero ya desmenuzarlo en la forma que lo estamos desmenuzando, o sea, yo creo que, y yo siempre he ganado las batallas, siempre. O sea, yo nunca he perdido una, nunca. La única fue cuando perdí el terreno, que yo les he contado a ustedes el testimonio. Pero perdí ese, pero gané 3 veces más lo que había perdido. Entonces perdí al final. Gané en mi obediencia, porque fui obediente a Dios. En medio de que había perdido un montón de millones. Que es como que usted ahorita pierde ya y compra un terreno. ¿Cuánto cuesta un terreno en este momento? Es lo mismo. Entonces dice en el 19, Job 16, 19, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi abogado. Y ante Dios me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Pasará solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje de regreso. O sea, él sabía que él no iba a morir en ese momento, porque él sabía que en medio de esta lucha que él tenía su abogado. Y él sabía quién lo estaba acusando, porque él está hablando, él se está defendiendo. Él sabía que Satanás lo estaba acusando. Entonces, en Job 16, 19 al 21 dice, mas he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como en su prójimo. En Job 23. Esa tarea ustedes las van a tener que analizar mucho e ir analizando los puntos que les estoy diciendo para hacer la tarea, porque hoy no les estoy dando tanta materia como, ya les voy a dictar unas cosas, pero quiero terminar esto que es muy importante. En el 23, ese es el Job 23, ¿qué? Ese es el octavo discurso de Job, ¿verdad? 23:3. Pero voy a ir desde el 1. A eso respondió Job: mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de la mano. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si supiera llegar donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumento. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Disputaría él conmigo con todo su poder. Claro que no, ni me acusaría. Ante él, cualquier hombre intachable podría presentar su caso, y yo sería absoluto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia él, esto no está allí. Si me camino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alzo a apreciarlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. Valoro más la palabra de su boca que mi pan de cada día. Qué bello, Qué bello que nosotros pudiéramos ser así como Job y tener todos estos argumentos delante de Dios. Y bueno, y aquí si seguimos leyendo el 23, no hay palabras, ¿verdad? Es hermoso. Entonces, del 23, del 3 al 4, principalmente dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría ante mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Hoy nosotros sabemos quién es nuestro juez.
Hoy nosotros sabemos quién es nuestro abogado. Hoy nosotros sabemos quién es el acusador. Hoy nosotros sabemos que abrimos la boca y ya estamos delante del tribunal del Padre. Mas Job decía, si yo pudiera estar delante de su tribunal, mas nosotros ya lo sabemos. Y Dios irrumpe el torbellino como juez. Ahí empieza a hablar Dios. Entonces vamos a ir a Job 38. Es hermoso, Job 38. Uy, no. Respuesta de Dios, que quisiera leerlas todas, pero es que no nos va a dar chance. Dice, y el Señor le respondió desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabe tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ellas la cinta de medir. ¿Sobre qué está puesto sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaba a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Y ahí empieza Dios a dar todos sus argumentos, la parte de él, a defenderse, a poner lo que era de parte de él, porque Job había estado diciendo y diciendo y diciendo y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y sus amigos y todo. Entonces Dios empieza a responderle. Entonces, en el Job 23 del 3 al 4 principalmente, Job 38 del 1 al 4, Dios irrumpe desde el torbellino como juez. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y hazme saber si tienes inteligencia. El veredicto de Job y el arrepentimiento. Vamos a ir al 42. Job 42. Job le respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mis consejos. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar. Y yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Uy, qué hermoso. Llegar uno a este punto donde usted reconoce que sin Dios usted no es nada. Llegar a este punto de decir, de oídas te había oído, pero ahora en esta prueba yo te conocí realmente como eras. Y él, sin saber que realmente tenía un juicio justo, al final apeló y al final ganó, porque le pudo ganar al adversario. Pudo decirle al adversario que él no estaba por interés. Pudo decirle a ese fiscal que realmente él amaba a Dios y que él se mantuvo firme en medio de tantas cosas. Entonces dice en el 7, y después de haberle dicho todo esto, Job, el Señor se dirigió a Elifaz. ¿Quién era Elifaz? ¿Ustedes saben quién era Elifaz?
¿Alguno sabe quién era Elifaz? Y entonces dice, después de haberle dicho esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan holocausto ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a sus oraciones y no los haré quedar en vergüenza. Conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y Elifaz de Temán, Bildad de Suat, de Sofar, de Namat, fueron y cumplieron con lo que el Señor le había ordenado, y el Señor atendió la oración de Job. Después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa a celebrar con él el banquete, y lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata, un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas, a las que primero de ellas le puso por nombre Yemima, a la segunda la llamó Kesia y a la tercera Keren, Japut. No había en todo el país tan bellas como las hijas de Job. Sus padres les dejó una herencia y lo mismo que a sus hermanos. Después de eso sucedió que Job vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y disfrutó de una larga vida. ¿Es justo o no es justo? ¿Tenemos un Dios justo o no tenemos un Dios justo? Amén. Entonces dice que en la sentencia de Dios, en el 42:7 dice que aconteció que después habló el Eterno esas palabras con Job, y el Eterno dijo a Elifaz Temanita, mi ira se esconde contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Y la restitución al final en el Job 42 del 10 al 12. Y quitó el Eterno la aflicción de Job y bendijo el Eterno el postrer estado de Job en lo primero. Entonces dice, en un juicio donde Satanás acusa a Job, demanda a Dios y responde siendo juez no acusado. Quiere que le convierta. Ok. Entonces, aquí, al final, Dios es juez. Satanás fue el fiscal, fue el acusador, fue el que Dios utilizó, porque Satanás solamente fue utilizado. Por eso sabemos que Satanás tiene que hacerle caso a Dios, que Satanás le sirve a Dios, que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, porque él le trabaja a Dios. ¿Cuándo va a ser tirado completamente del cielo? Cuando ya nos hayamos ido con Dios y aquí no quede a quien acusar. Ahí termina el trabajo de Satanás, ahí queda desempleado. En este momento el empleo de Satanás es estar fiscalizando la vida de nosotros, todo lo que nosotros hacemos. Usted hace cosas malas, ¿usted cree que nadie lo está viendo? No, está muy equivocado. Hay demonios fiscalizando su vida para ir y decirle a Satanás, mira, aquella pecó, aquella hizo, tenemos un control sobre esta persona, nos abrió las puertas, nos está permitiendo, y hasta ahí, ¿verdad? Dice que mientras Satanás estaba tratando de representar casos en los tribunales del cielo contra los hijos de los hombres, el Señor mencionó en el nombre de Job
Y Dios le preguntó a Satanás si había considerado y reflexionado sobre el estilo de la vida de su siervo Job, lo que es bastante interesante en la respuesta de Satanás. Y le preguntó acerca de Job. Satanás dijo: ¿no has puesto un cerco de protección alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene por todo lado? Durante mucho tiempo solía pensar que el cerco de protección que rodeaba la vida de Job era un muro de fuego sobrenatural. Supongo que cuando vienes de un trasfondo pentecostal, cada solución divina te parece fuego. Por lo general, la gente cree que era como un fuego que había alrededor, era una protección, era el amor de Dios. Sin embargo, dice que cuando descubrí que la palabra hebrea para seto es, la palabra hebrea seto es, y vamos a escribir S, K, no C, K, ¿verdad? La K, no la C, sino la K. S, K, U. Ya hay que anotar, ¿ok? Sí, señora. Díctamelo, por favor. De la palabra hebrea, seto es S, K, U, W, K. S, K, U, W, K. Que la palabra squack, es que está en hebreo, pero es que no sé por qué está escrita así, pero squack en realidad significa una restricción en el hebreo. Significa una restricción en el hebreo. El Espíritu Santo dice que le mostró que la protección o el cerco alrededor de Job, ¿Qué él demostró, Sujei? el Espíritu Santo me demostró que la protección, ¿verdad? Al escritor del libro, que la protección o el cerco alrededor de Job al que se refería Satanás era una realidad, una orden legal, de la corte que Dios había establecido para protegerlo a él y a su familia y a todas sus posesiones. O sea, Dios le había dado una legalidad a Job en aquel momento por todo lo que él había hecho, ¿verdad? Por su buen comportamiento y todo. Pero recuerda que entonces Dios le quita toda esa protección para que el enemigo, le da una legalidad al enemigo para que el enemigo pueda actuar. Pero ahí lo bueno fue que Job no abrió las puertas. O sea, no le permitió esa legalidad. Pasó, le tocó su vida, le tocó todo, porque Dios se lo permitió. Pero no lo pudo matar. La legalidad estaba en maldecir a Dios. Ahí estaba la legalidad. Amén. Y el Señor me mostró que lo que estaba en la vida de Job era una orden. El Señor me mostró que lo que estaba en la vida de Job era una orden de restricción divina
que los tribunales del cielo habían superpuesto, que los tribunales del cielo habían superpuesto sobre su vida familia, sobre su vida, familia y propiedad. Esta orden de Dios de restricción hizo imposible que Satanás y sus secuaces atacaran a Job. Y después este pasaje, ¿verdad? Que lo vimos la vez pasada en Éxodo 23:5, que dice, Éxodo 23:5, no tendréis otros dioses delante de mí ni fuera de mí, no te harás ninguna imagen tallada para adorarla, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Padre, te pido que le reveles a ellos, que les ayudes, Señor, a hacer esta tarea conforme lo que tú tienes planeado, conforme lo que tú deseas que aprendamos, Señor, en el nombre de Yeshua, sobre obediencia, Padre, sobre rectitud, sobre que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún ni el mismo Satanás ni sus demonios van a poder venir en contra de nosotros, aunque quiera tocarnos, aunque quieran herirnos, Padre, tú nos fortaleces, tú nos llenas y tú nos levantas y nos da la victoria en el nombre de Yeshua. Aunque hayamos perdido muchas cosas, Padre, tú nos devuelves hasta 7 veces más, Señor, lo perdido. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, Dios no, Satanás tiene que devolverlo al reino de los cielos y ahí Dios viene y nos lo da. Amén. Bueno, que descansen, que puedan hacer esta tarea bien. Los que están atrasados, por favor, pónganse al día para que después no estén corriendo, ¿verdad? Y viendo a ver cómo presentan tareas. Seamos serios, amados, seamos responsables. Es un curso que no se cobra, es un curso que se da con amor. Todos los cursos que yo recibí tuve que pagar mucha plata. Aquí se da por amor, por convicción de que tengo que dar de lo que Dios me da, ¿verdad? Lo que por gracia Dios me da, tengo que darlo por gracia. Amados, de verdad, aprovechen esas enseñanzas, aprovechen todo esto y de verdad hagan las cosas para Dios bien, con excelencia, amén, porque eso no es un juego. A ver, a presentar tareas. Bendiciones y buenas noches. Chao. Buenas noches, bendiciones a los que están en Facebook, bendiciones a los que están en TikTok, que el Padre Eterno